Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a proyectar el cierre de este gobierno y el comienzo del próximo en dos materias fundamentales: política exterior y economía. Para eso vamos a conversar con Matías Acevedo, que hoy es profesor de la Universidad de los Andes, consultor y que fue DIPRES del gobierno de Sebastián Piñera II. Y también conversaremos con otro muy cercano colaborador del expresidente Piñera, Benjamín Salas Cantor, y con él veremos el panorama regional y mundial en materia de relaciones internacionales. Comienza entonces Influyentes. Matías, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Encantado. Bueno, y como decía en la introducción, tienes vasta experiencia como director de presupuesto del gobierno del expresidente Sebastián Piñera II, que le tocó la pandemia. O sea, no fue, digamos, una labor menor, ¿no? Y la crisis social nos tocó. Sí, también. y además la crisis social, que ahí hubo que hacer bastantes cambios a lo que se tenía presupuestado en materia de gasto, ¿no? Totalmente. O sea, cambió, como decíamos, transformamos los presupuestos en un presupuesto de pandemia, recién aprobado, tratando de hacer muchos cambios. Pero las crisis también te dan oportunidades, Paula, porque al final del día todos, digamos, teníamos las ganas, ¿no es cierto?, de hacer eficiencia en el Estado. Y yo ahí con la malicia, ¿no es cierto?, que siempre tiene el director de presupuesto, se aprovecha, ¿no es cierto?, de recortar algunos programas que están mal evaluados, de rebajar algunos gastos que están excesivos. Y nadie te puede decir nada, porque estamos en una crisis, ¿no es cierto? Mandamos una instructivo de autoridad, que me acuerdo que el presidente Piñera lo leyó y me dijo, ¿estás seguro que lo quiere mandar? Y le dije, sí, presidente, bueno, si después tenemos que regular, es mejor tirarse con la bala pasada. Entonces, eso también te da oportunidades, las crisis siempre te dan oportunidades para hacer cambios, y aprovechamos también de hacer muchos cambios, pero al mismo tiempo te muestra la fragilidad que tiene el Estado, ¿no es cierto? Exactamente. Para llegar a la gente, muchas veces nos demoramos más en llegar a la gente, no porque no teníamos la plata. Fíjate que en todo el resto de Latinoamérica le pasaba a los países que no tenían los recursos y no podían entregar los beneficios. Nosotros teníamos todo lo contrario, teníamos los recursos, pero no teníamos los sistemas para poder entregar y llegar a la gente adecuada. Claro. Y al principio, nos pegamos un par de zancadillas, ¿no es cierto? Ahí mismo teníamos los recursos, no sabíamos a quién llegar, cómo llegar, nos reclamaban, etcétera. Y finalmente logramos mejorar los sistemas en el camino. Bueno, Matías, y de eso vamos a hablar, de toda esa experiencia que tuviste como director de presupuesto y además el Comité para la Reducción del Gasto Fiscal. O sea, has tenido muchas instancias en que conoces muy de cerca el funcionamiento del Estado. Partamos por cómo está terminando este gobierno. El último informe de política monetaria del Banco Central es bastante optimista. Es, de alguna manera, un fin de un gobierno, un fin de ciclo, que se aspecta mucho mejor de lo pensado en cuanto a crecimiento para el próximo año, en cuanto a contracción de la inflación. ¿Cómo está cómo se recibe, cómo se ve este panorama? Sobre todo pensando, Matías, que parte de la campaña fue decir que el país estaba cayendo a pedazos. Mira, yo creo que en materia económica, para ser justo, yo creo que este gobierno fue de menos a más, ¿ya? Y fue de menos a más porque el mismo presidente lo reconoció, que la palabra crecimiento no aparecía en su programa, no era su prioridad, como tampoco los temas de seguridad. Y lo curioso es que fueron los dos temas, ¿no es cierto?, que en esta última campaña, digamos, marcaron la diferencia, ¿no es cierto?, entre el candidato que fue elegido y el que no. Claro, fueron los dos ejes de la campaña, ¿no? Totalmente. Entonces, desde un punto de vista del crecimiento, al principio, claro, se parte, después de una crisis, de una pandemia que estábamos hablando, se parte con una reforma tributaria que a todas luces no era pro crecimiento. O sea, aquí había un ánimo, ¿no es cierto?, de recaudar. Se acuerda que estaban persiguiendo los patrimonios de los más ricos, etcétera. En medio también de la discusión del primer texto constitucional, ¿no es cierto?, de la Convención. Esas dos cosas yo creo que fueron letales para las expectativas. La economía, obviamente, y uno lo miraba en el riesgo país, ¿no es cierto?, se disparó el riesgo país de Chile a niveles que no habíamos tenido desde hace mucho tiempo. Y justamente cuando se rechaza el texto constitucional, que por eso digo que fueron de menos a más, porque lo rechazó a pesar de que el gobierno lo apoyó. Entonces yo digo, la economía de alguna manera se empezó a estabilizar a pesar del gobierno en muchas cosas, sí, cuando se rechaza el texto y además, Paula, se rechaza la reforma tributaria. Esas dos cosas volvieron, yo lo mío, hay muchos indicadores, pero el riesgo país, que es lo que miran los inversionistas, volvimos a financiarnos los spreads de tasas, digamos, cuando emitimos deuda soberana, a los spreads que teníamos, ¿no es cierto?, hace 10, 15 años atrás.
Y eso ocurrió por esos dos rechazos. Y de ahí en adelante sí, eso te iba a preguntar, comienza la Matías, porque, recuperación. claro, o sea, sería a pesar del gobierno, que es lo que dicen algunos, o sea, que en el fondo esto fue porque no resultó lo que querían, o hay mérito del ministro Marcel, que fue el ministro de Hacienda la mayor parte del periodo, y hoy el ministro Grau, y del presidente Boric al apoyarlo Entonces, en este panorama económico totalmente. mejor. Entonces, ¿Hay mérito? por eso iba Sí. de menos a más. El de menos es eso, ¿no es cierto? Y el más es cuando ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que el gobierno, el presidente sobre todo, porque el ministro Marcel lo tenía clarísimo, ¿no es cierto?, que el crecimiento es importante y había que impulsar una agenda de crecimiento. Y él armó un comité interministerial que lo presidía el presidente. Y eso es muy potente como señal, ¿no es cierto?, y impulsó proyectos como el de los permisos, que lo lideró el ministro Grau, en ese momento ministro de Economía. Informalmente conocido como proyecto de permisología, ¿no? Para enfrentar Permisología, justamente uno de los problemas más importantes. En mi opinión, es un avance muy importante, o sea, es un logro de este gobierno eso. Más allá de las mejoras que se hicieron, el trámite, un muy buen manejo del ministro Grau en eso. En segundo lugar, también estuvo, bueno, el ajuste fiscal. Fíjate que cuando nosotros miramos a Argentina y decimos, Argentina es un ajuste fiscal extraordinario, y que lo tenía que hacer, nosotros en Chile muchas veces no admiramos las cosas que hacemos bien. Fíjate que nosotros nos pusimos de acuerdo en la pandemia, Paula, que todo el gasto adicional por sobre el nivel de una época normal lo íbamos a retirar terminado la pandemia. Y eso fue un acuerdo transversal que hicimos con, en ese momento, senadores de distintos colores políticos, y se restó justamente el Frente Amplio. El presidente Piñera le entregó al presidente Boric un presupuesto ajustado, que es una reducción de un 25% del gasto. Es el segundo mayor ajuste fiscal del mundo, después de Noruega. Y el presidente Boric, a través de la ejecución del ministro Marcel, lo respetó. O sea, hicimos el ajuste fiscal, el segundo ajuste fiscal más grande del mundo, con un acuerdo entre dos sectores políticos que en ese minuto estaban muy distanciados, digamos. Sí, como dices tú, Matías, eso no se valora mucho, porque que en realidad quizás la gente no hubiera tenido la expectativa de que el gobierno de Boric hiciera ese ajuste, ¿no? Entonces, a mí que me toca de repente ir a otros países, en África, en Latinoamérica, y uno mira esto desde afuera y dice, esta cuestión es impresionante, o sea, y se valora re poco, y dice, no, pero es que se tenía que hacer el ajuste igual. Yo le puedo nombrar una lista de 20 países que todavía siguen con el gasto de la pandemia en su presupuesto. Y no lo han logrado sacar, ¿por qué? Porque la política no los deja. Y es que acá en Chile, a pesar de todo eso, la política lo permitió. Por eso se valora y eso es parte de una cultura que hemos construido en el tiempo, de responsabilidad Pero lo fiscal. valora quiénes, porque en la campaña, como reitero, la idea era Chile está cayendo a pedazos, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay nada. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que salir ¿no es cierto?, de las campañas, ¿no es cierto?, que muchas veces son acaloradas, pero cuando tú te sientas con inversionistas internacionales, de bancos extranjeros, y miran esto, eso es lo que valoran de Chile. Por eso nosotros hoy día nos seguimos financiando al mismo spread que el riesgo, digamos, el mismo riesgo que teníamos hace 15 años cuando no teníamos deuda. Porque hay un concepto de institucionalidad que se ha ido aprendiendo, que se ha ido fortaleciendo, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, y que la gente de afuera lo valora mucho más de adentro, y eso pasa en todos los países, Paula, ¿no? Por supuesto, y más en climas polarizados. Pero para cerrar la evaluación de este gobierno, ¿qué nota le pondrías, ya que eres además profesor, Matías, qué nota le pones al equipo económico del presidente Boric? Y me falta una cosa nomás que quería nombrar, el tema de las 40 horas, que yo creo que fue un avance, pero ahí lo que faltó fue que el gobierno se comprometió con una agenda de productividad, con los empresarios, cuando sellaron este acuerdo, que nos hagamos una agenda de productividad. Y esta agenda de productividad no avanzó. Y por último, la reforma de pensiones. Creo que la reforma de pensiones, yo se lo dije personalmente al ministro Marcel, yo creo que ese es lejos el principal legado, y sí, no le quiero restar mérito a la ministra Jara. Pero, Paula, yo te lo digo, porque yo estuve sentado en esa mesa apoyando a los senadores. Sin el ministro Marcel no había ninguna posibilidad de lograr este acuerdo. Y sin el apoyo de estos 3 senadores de Chile Vamos,
que ese legado va a ir creciendo en el tiempo. Hoy día, obviamente, hay roces, ¿no es cierto? Especialmente porque José Antonio Kast, presidente electo, su partido no apoyó esta reforma de pensiones y fue uno de los temas contra la candidatura de Chile Vamos, de hecho. Fíjate que yo escuchaba en esa época y decía, oye, si falta un año para que tengamos mayoría en las dos cámaras, esperemos un año, vamos a hacer la reforma que nosotros queremos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso lo decían en la derecha, en las derechas. En algunos sectores, en algunos sectores, claro que querían esperar. Y nosotros, que ya habíamos vivido fracasos de la reforma de pensiones, a mí me tocó en particular vivir 2 fracasos de intentos de acuerdo, no podíamos seguir postergando, porque esto al final del día, esa cuenta de no hacer la reforma, finalmente le iban a pagar todos los contribuyentes, con mayor impuesto, porque íbamos a tener que tener más PGU, vamos a tener mucho más presión para aumentar el gasto público, versus tener, ¿no es cierto?, una parte de eso del ahorro privado. Entonces, yo creo que ese legado de la reforma de pensiones va creciendo en el tiempo y uno ve cómo se empiezan a pagar los beneficios, que el Estado no se robó la plata, como decían, que nosotros íbamos a cotizar y que esa plata se la iba a robar el Estado y que la iba a invertir en empresas públicas. Todas esas cosas no han pasado. Yo siempre digo, la reforma de pensiones está envejeciendo bien y creo que eso es lo que más me identifica, digamos, de las políticas públicas. Cuando tú estás en un momento complicado, cuando, claro, darle un triunfo al presidente Boric, yo le decía a la gente, decir, vamos a rechazar la reforma de pensiones, porque el día de mañana no vamos a poder defender nuestras ideas, porque nos van a sacar que apoyamos la reforma de pensiones. Imagínate que débiles son nuestras ideas, que tenemos que rechazarle un proyecto que es bueno para la ciudadanía, solamente por el hecho que estamos en época de elecciones. Yo creo, y yo les decía, yo al Partido Comunista tengo varios argumentos para ganarle por sobre, digamos, una reforma de pensiones, por lo tanto, eso no debería hacer la diferencia. Y en eso estaban los republicanos. Claro, y había un sector y esto fue curioso, porque en el fondo las críticas fueron mutando. Al principio era el reparto, cuando solucionamos el reparto era el préstamo, y si solucionábamos el préstamo iba a ser otra cosa. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión, y por eso, cuando escuchaba el domingo el discurso del presidente electo Kast, lo miraba con optimismo, porque yo quiero que le vaya bien a él, que le vaya muy bien, porque yo estoy seguro que si a él le va bien, van a pasar cosas como las que hicimos en la reforma de pensiones. Ahora, para que le vaya bien, Matías, que le ayudaron a miles de chilenos. Debiera dejar atrás la idea de chao préstamo, que es una de las propuestas de campaña. Es que ¿sabes lo que pasa, Paula? Es que eso va a caer por su propio peso. No es la prioridad. Chile necesita reformas estructurales para crecer, y las prioridades están en hacer una segunda generación de reformas de permisología en temas medioambientales que quedó pendiente. Una segunda, una gran reforma del Estado en el empleo público. Una gran... Entonces es muy mala idea meterse en chao préstamo. Entonces, en el fondo, yo le digo, van a caer por su propio peso, porque las prioridades para de verdad mover la aguja en el crecimiento no están ahí. Sí. Están en estas otras prioridades. Cerremos con este gobierno. ¿Qué nota le pones al equipo económico del presidente Boric? Yo creo que más de un 4, digamos, entre un 4 y un 5, sobre todo por esta última parte, que a mí por lo menos en particular me ha gustado, lo he visto con el hecho de, yo creo que la gran lección del presidente Boric, con el cual también tuve la oportunidad de conversar varias veces durante su mandato, y creo que una persona que evolucionó muchísimo. Y no le pondría un 4 porque sería injusto pensar de que él evolucionó y que esa idea de que el crecimiento es importante para sus ideas incluso. Con eso yo me quedo, y creo que eso no, digamos, es un valor para el futuro, porque él siempre va a ser una figura, va a ser un líder de su sector. Y un sector que antes despreciaba el crecimiento y que promovía el decrecimiento, y ahora lo promueve y está dentro de su programa de gobierno, de su campaña, lo que quiere impulsar, me parece que es un avance notable. Ya. Ahora vamos a cómo enfrenta el presidente electo José Antonio Kast y su gobierno lo que le toca, ¿no? Y de acuerdo a las promesas que hizo en campaña. Por eso te preguntaba por chao préstamo, que fue como un tema de debate permanente, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer en vez? Y que decían que no les parecía que eso era un punto como muy importante. Tú dices, no es una buena idea y no debiera ser prioridad, porque además me imagino, Matías, que no hay otra manera de financiar, mejorar las pensiones ahora que no sea esa. O sea, se llegó a eso no como la mejor solución, sino porque era la posible.
Exacto. Entonces, claro, tú me dices, preséntame que esta idea es mejor que la otra y que va a tener el apoyo en el Parlamento, etcétera. Bueno, en ese minuto se discutirá en su mérito, pero la verdad que creo que va a ser una discusión además muy desgastante porque va a abrir otro flanco de pensiones. Sí. Si yo logro un acuerdo, después de ese acuerdo, al cabo de muy poco tiempo, digamos, me abre una contraparte, me abre parte de ese acuerdo, entonces yo digo, bueno, yo quería un mundo sin AFP, digamos, no con más AFP como terminó con esta reforma. Entonces volvemos con el no más AFP y volvemos a abrir, digamos, algunas puertas. Claro, se rompe ese consenso que se alcanzó como la solución posible. Exacto, entonces todo eso tiene pro y contra, por eso digo que va a caer por su propio peso. Y las prioridades de los chilenos no van a estar ahí hoy día. El tema de las pensiones para ellos, sin perjuicio de que a algunos les habrá gustado más o menos el préstamo, hoy día no están ahí porque a los adultos mayores ya les está llegando los beneficios. Entonces vamos a los temas, a las reformas estructurales importantes. Vamos a los recortes, que también otro gran tema, ¿no? Y yo creo que es elocuente el hecho que se haya sacado la foto con el presidente Milei y su motosierra, que era para recortar, una motosierra para recortar grasa, gasto, etcétera. Y que se dice siempre mucho, Matías, que hay programas mal evaluados que hay que recortar, que hay que sacar operadores políticos, que hay que sacar personas que no tienen un papel relevante, ¿no? Pero a la hora de los que hubo, todos los presidentes, ministros de Hacienda, DIPRES, tienen dificultad de o hacer un ahorro que mueva la aguja ahí, o cortar programas, porque a veces hay que cortar ese programa que funciona mal, pero reemplazarlo por otro que funcione bien. O sea, el problema no era que la utilidad, digamos, de ese programa no fuera importante, sino que ese no lo estaba haciendo bien, ¿no? Claro. ¿Cuál es la expectativa real de recorte de estos 6.000 millones de dólares en 18 meses que se han flexibilizado? Hay que decirlo ahora, Jorge Quiroz ha dicho que lo está conversando con Chile Vamos de flexibilizarlo, pero igual es mucha cantidad de plata. ¿Qué es lo realista que se puede recortar con programas mal evaluados para partir? Mira, Paula, voy a contestar tu pregunta directa, pero déjame hacer una pequeña reflexión. Hoy día la gente piensa, o quiere pensar, ¿no es cierto?, que la política fiscal es un ejercicio de una planilla Excel. Donde tú tienes los ingresos, los gastos, ¿no es cierto?, y la deuda. Y yo lo que he aprendido es que la política fiscal es todo lo contrario. Es política y es, digamos, es poder y es cómo se ordena la sociedad. De hecho, Schumpeter, que es un economista austriaco muy conocido, la destrucción creativa. La destrucción creativa, exactamente, decía a principios del siglo pasado que el espíritu de un pueblo, su estructura social, su política, todo eso y mucho más está escrito en su historia fiscal. Mira qué profundo, porque entonces yo cuando, después de ser director de presupuesto, decía, yo entendí muchas cosas a través del presupuesto. Haber estado en la IPRE me permitió... ¿Te cambió? Me permitió entender muchas cosas, dónde están, cómo se mueven los intereses, dónde están los grupos de poder, por qué un ministerio es el número 1 y el otro el número 2. Todo eso tiene una historia. Y en el fondo lo que te quiero transmitir es que la política hoy día es clave para poder, ¿no es cierto?, ejecutar cualquier promesa fiscal. Y hoy día la gente ha llegado a un momento donde está cabreada con los abusos del Estado. Está cabreado, el caso convenio los dejó hasta acá. El tema la licencia falsa. El tema de las licencias médicas. Los informes de la Contraloría que son recurrentes, que se están gastando mal los recursos del Estado. Y si uno suma todo eso, junta una parte importante de recursos, pero para la gente, para la gente que no tiene el conocimiento que tiene uno del presupuesto, son miles de millones de recursos que se están malgastando. O sea, si te entiendo bien, tiene un poder, tiene una importancia simbólica adicional a la plata, aunque no sea tanta la plata. Y tiene mucha importancia eso, porque la política es lo que te mueve finalmente la política fiscal. Y si tú tienes un apoyo político como el que consiguió el presidente electo el pasado domingo, puedes hacer muchas cosas más de las que incluso, ¿no es cierto?, tenías en tu programa o pensaste que eran posibles o que eran imposibles de hacer. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Es que yo no veo ninguna posibilidad, Paula, de moderar la promesa. Porque... O sea, ¿va a tener que recortar 6.000 millones de dólares? No,
lo que quiero decir, no puede moderar la promesa porque la gente quiere que se pueda. No quiere escuchar que un técnico le diga no se puede, esto no se puede, no, porque tiene que hacer. La gente quiere que se pueda y que se pueda lo más posible porque quiere terminar esos abusos. Distinto es cuando tú discutes la política fiscal y dices, a ver si le damos la PGU al 90%, al 70%. Es otra discusión de política. Claro, eso no se trata de mal gasto, es una definición política. Es una definición política, pero acá la gente quiere que vayan por todo y por lo tanto este gobierno que va a asumir en marzo tiene que mantener el compromiso de ir por todo. O sea, tiene que tener su motosierra o su versión de motosierra. A mí no me gusta la motosierra porque creo que la realidad de Argentina es totalmente distinta. Eso hago un programa completo, digamos, porque me he dedicado mucho a estudiar el tema de Argentina. Es totalmente distinto. La historia, volviendo a Schumpeter, el espíritu de ese pueblo es que llevaban décadas de derroche fiscal y por lo tanto hoy día una motosierra es poco para lo que la gente está esperando, ¿no es cierto?, que cambie. Fíjate que el Estado se estaba financiando, o sea, el Banco Central financiaba el gasto público, eso nosotros lo dejamos hacer hace 35 años. Y si no es una motosierra y tú dices este gobierno tiene que responder a esta expectativa, pero ojo que este gobierno que va a asumir ya dijo en campaña que no va a tocar gasto social, ¿no? Por lo tanto, como DIPRES, como ex DIPRES, que conoces el presupuesto de la Nación al dedillo, ¿se puede recortar esa cantidad de plata sin tocar gasto social? A ver, de nuevo, la restricción, Paula, es política, no es técnica. Yo podría decir, a grandes rasgos, el 70% del presupuesto público son programas que están definidos por ley, ¿ya? Y uno podría discutir si uno es más social que otro, pero más o menos eso, ¿ya? Por lo tanto, se queda el 30% del presupuesto, son 27.000 millones de dólares. Es lo que ha dicho el ministro Marcel, ahora exministro, que bueno, el 70% está definido por ley. Pero te queda el 30% del presupuesto. Entonces, de ese 30%, ahí tú tienes, obviamente, esto también de que no se pueden recortar programas sociales mal evaluados, porque eso es muy importante, mal evaluado. Es un mito. Nosotros en la Comisión del Gasto Público propusimos 120 programas, descontinuar 120 programas sociales mal evaluados. ¿Por qué? Por una sencilla razón, si uno quiere apoyar el gasto público social en esas áreas, pero no quiere que se haga de esa manera, porque eso es un derroche, es un desperdicio de recursos fiscales. Entonces, también esto de que el gasto social mal evaluado no se puede tocar es medio mito, digamos, ¿no es cierto? Uno debería promover, ¿no es cierto?, que se mejore o si es que esa necesidad se tiene que cubrir. Entonces, desde ese punto de vista, Paula, volviendo a tu pregunta, tú tienes esta misión y tienes que ir a buscar los lugares donde hay ineficiencia. Nos hicimos una larga lista de medidas. 34 medidas propusieron 34 ustedes. medidas y nosotros propusimos. En total eran 4.500 millones de dólares, de los cuales 2.000 eran menor gasto y 2.500 eran contención de gasto. Las dos cosas son muy importantes para manejar la política fiscal. El CEP, por su parte, propuso 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, donde hay medidas que se traslapan con las que nosotros propusimos en la comisión, pero hay otras medidas adicionales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera que darle un consejo al próximo ministro de Hacienda, ordenaría, ¿no es cierto?, todas esas medidas y empezaría, ¿no es cierto?, por las que tienen que ver con abusos del Estado. Por ejemplo, nosotros encontramos, a mí una cosa que me sorprendió mucho, que la gratuidad, ¿no es cierto?, estaban accediendo muchos estudiantes. Claro, y que había un quintil que ya no existía, ¿no? El CET, desapareció el séptimo y octavo de sí. Entonces tú decías, ¿pero cómo? Matías, entonces, ese tipo de cosas no las podemos tolerar porque los ingresos no están hechos para financiar eso. ¿Te fijas? No porque no quiera, alguien podría, ¿no es cierto?, pensar que eso es justo, digamos. Pero no hicimos la política fiscal para eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir con eso? Aquí no hay vuelta atrás. Hay que cumplir hay que hacer todo lo posible por cumplir esas expectativas. Y por eso a mí el discurso de moderación en este ámbito no lo veo, porque la gente eso es lo que quiere. Claro, y por otro lado está lo que trabajaron ustedes en el Comité de Gasto Fiscal y el CEP, ahí hay una guía, dice usted tú, y se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta. Mientras hacemos esta entrevista, lo que se sabe es que las autoridades económicas serían Jorge Quiroz en Hacienda, que le acabas de dar acá un consejo diciendo, bueno, revise esto y vaya viendo ahí en ese orden de prioridad. Y también José Luis Daza, existe la posibilidad, se le ofreció ser triministro
de Economía, Minería y Energía. ¿Ese diseño cómo te parece a ti? A ver, si uno quisiera hacer como el perfil del cargo de lo que se necesita acá, más allá por las características, por las ganas, por el ímpetu, de alguna manera también como de desconocimiento del Estado que te hace tomar más riesgos, ¿no es cierto? Creo que esas dos personas están perfectas para esos dos cargos, pueden ser intercambiadas, uno ministro de Hacienda, otro ministro, pero son dos personas que cumplen muy bien el perfil, ¿no es cierto?, o la idea que tiene el presidente electo, Kast, ¿no es cierto?, respecto a lo que quiere hacer. Y por lo tanto, yo no podría pensar en una dupla distinta a esa, porque una dupla distinta sería mezclar, ¿no es cierto?, algo, quizá alguien con mucho más experiencia, pero que... Como alguien de Chile Vamos. Que les va a decir, pero el que les va a decir es que esto no se puede, porque se acuerda... Yo creo que eso es lo que estoy tratando de transmitir, que esa impronta de que se puede, que tenemos que avanzar, que tenemos que ir por todo, digamos, lo tienen estas dos personas. Y en cualquiera de los cargos que finalmente terminen, digamos, ejerciendo, creo que van a buscar eso. Ahora, después viene, ¿no es cierto?, el mundo con guitarra, ¿no es cierto?, que ese es un mundo distinto, donde uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, que se va a pegar porrazo, que tiene que saber escuchar, que las críticas tiene que escuchar sobre todo a los que les critican, no los que ¿no es cierto?, les pegan en la espalda, ¿no es cierto?, diciéndole que está haciendo todo bien. Ese es el arte de gobernar y eso es lo que están llamados. No los envidio, pero espero que les vaya muy bien, Paula. Y ahí veremos qué pasa y cómo se desempeña y cómo se instala este nuevo gobierno. Matías Acevedo, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Paula, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Benjamín Salas Cantor. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Benjamín Salas Cantor, abogado, que hoy trabaja en la Corte Internacional de Justicia en La Haya y que fue uno de los asesores principales del expresidente Sebastián Piñera, el principal asesor en política exterior, desde luego, y leyes internacionales. Muy bienvenido, Benjamín. Gracias, muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, partamos, Benjamín, por este mundo que tiene una crisis global, ¿no? El consenso que el mundo había construido después de la Segunda Guerra Mundial se acabó. Geopolíticamente es el momento más incierto desde la Segunda Guerra Mundial, como decía. Tú lo ves muy bien, por supuesto que estás en La Haya, mirando cómo las controversias aumentan y el clima se tensiona. Partamos por la mirada general. ¿Cómo Chile está lidiando con este ambiente tan crispado y cómo piensas que el gobierno del presidente Boric ha terminado ejerciendo este mandato en política exterior? Mira, el orden global posguerra está enfrentando un momento difícil. Cuando se acabó la Segunda Guerra y los países se juntan en San Francisco para crear las Naciones Unidas, en Bretton Woods para crear las instituciones financieras mundiales, había ciertos consensos básicos, ¿cierto? Democracia, libertad de comercio, derechos humanos, la prohibición del uso de la fuerza, la resolución pacífica de las controversias. Y de cierta forma este modelo se va consolidando, liderado por Estados Unidos, que finalmente después de la Guerra Fría logra tener su esplendor en los años 90. Y yo creo que desde el año... Con la crisis, bueno, primero yo creo que con el 9 de septiembre, la invasión a Afganistán en el 2001, Irak el 2003, después viene la crisis subprime, ¿cierto?, que pone en tela de juicio el sistema de comercio internacional, el sistema financiero internacional también, después la anexión de Crimea el 2014, todo esto se empieza como a resquebrajar, ¿cierto? Y hoy probablemente está en su momento más crítico. Y yo creo que hoy el problema es que hemos transicionado de un mundo multilateral, donde los estados se relacionaban en base a la cooperación, a un mundo multipolar, donde existen polos de poder que tratan de atraer a otros estados bajo su influencia. Entonces existe, de cierta forma, una amenaza al sistema que fue creado y hay un gran cambio de paradigma. Claro, y además vemos un auge de nacionalismo, partiendo por supuesto por Donald Trump, el movimiento MAGA, que tiene su réplica en distintas partes del mundo, de pensar que en realidad este sistema completo de leyes, de acuerdos internacionales en realidad no funcionan en beneficio de cada país, ¿no? Y que por lo tanto cada uno tendría que, podríamos decir, rascarse con sus propias uñas. ¿Cuál es el problema para un país como Chile de que
el multilateralismo esté debilitado y que impere lo que, bueno, podría venir siendo la ley de la selva, finalmente. Sí. Para Chile, que es un país mediano, el multilateralismo es esencial, el respeto por el derecho internacional es esencial porque es nuestra garantía frente al resto de la comunidad internacional que los estados se van a relacionar de cierta forma, le entrega predictibilidad al sistema. Ahora, yo creo que cuando uno construye una política exterior tiene que pensar en tres cosas, ¿cierto? Poder, intereses y valores. Y yo creo que es la conjugación del poder, los intereses y los valores lo que nos van determinando cómo nos vamos relacionando con el resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nuestros intereses nacionales, ¿cierto? Siempre. Y por eso tenemos una relación con Estados Unidos, que es muy importante, la relación con China, que es nuestro principal socio comercial, pero tampoco podemos dejar de lado nuestros valores, ¿cierto? Que son la defensa de la democracia, los derechos humanos, y en eso tenemos aliados importantísimos en Europa. Y nosotros tenemos que mantener cierta independencia estratégica, pero al mismo tiempo tratar de formar parte del sistema. No podemos, por supuesto que no nos podemos aislar. Yo creo que eso tiene una arista económica a través de nuestra política comercial de Estado, pero también política, y que significa nosotros juntarnos con los países con los cuales compartimos estos valores y tratar de influir en conjunto. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo gobierno que va a comenzar en marzo del presidente electo José Antonio Kast? Porque anteriormente hay declaraciones suyas en las campañas previas en que pone dudas respecto a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Partido Nacional Libertario, uno de los socios de su coalición fundamental, podríamos decir, es directamente crítico de Naciones Unidas, de la existencia de Naciones Unidas y también de esta Agenda 2030 que tiene objetivos de desarrollo sustentable a cumplir por toda la humanidad, podríamos decir. Yo tiendo por el momento a tener cierto optimismo en el sentido de que aquellos mensajes que el presidente electo Kast tenía durante la campaña anterior, el 2021, no se repiten en su actual programa de gobierno ni tampoco han estado presentes durante la campaña. Y por lo tanto yo quiero ser optimista y esperar de que se va a mantener la tradición de política exterior de Estado de Chile sobre la base de valores esenciales como los derechos humanos, la democracia, el respeto y la promoción del multilateralismo. Pero yo creo que es importante y en esto yo creo que la centroderecha y la oposición también al futuro gobierno van a tener un rol importante de que esta política exterior se mantenga de esta forma y que no existan cambios, porque además sería tremendamente perjudicial para Chile. O sea, nosotros no podemos aislarlos con el mundo ni tampoco podemos entrar a este orden multipolar donde nos vamos a un foco de poder y evitamos lo demás. Nosotros no podemos alinearnos solo con un actor, que es lo que han hecho otros países, ¿cierto? Nosotros tenemos que mantener cierta independencia y diversificar. Y yo creo que ahí se requiere mucho pragmatismo también. Sí, ahora, la primera imagen, digamos, internacional del presidente electo es viajar 36 horas después de ganar la elección a ver a Javier Milei, que es desde luego contrario a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y considera que en realidad el globalismo, todo eso son, digamos, artilugios, incluida la Unión Europea. Hizo un discurso en Davos durísimo diciendo que la Unión Europea era culpable de grandes de los males que él considera que hay hoy día en Occidente. Sí, ahora, yo creo que muchas de estas críticas a lo que se llama el globalismo, la Agenda 2030, muchas veces parten por desconocimiento o también por no realmente querer entender qué es lo que hay detrás de esto. Partamos con el típico ejemplo de la Agenda 2030, ¿cierto? Que ha sido vilipendiado por todo el mundo. La Agenda 2030 fue una agenda que adoptaron los países el año 2015 por unanimidad a nivel de los jefes de Estado. No es una agenda impuesta por Naciones Unidas, no es una agenda inventada por Naciones Unidas, es algo que los estados negociaron y adoptaron para dos razones: guiar su propio actuar y guiar el actuar de la organización. Es decir, la Agenda 2030 busca orientar la organización con un mandato que viene de los mismos estados. Claro. Ahora, si uno mira... pero nos damos cuenta que es un objetivo de crítica permanente de este tipo de gobierno. Estoy hablando de Orbán, de Meloni, Claro. no sé si Meloni ahora, porque Meloni ha cambiado su política extumirada de la política exterior desde luego, pero sí de Milei, por ejemplo, muy claramente. Sí, yo creo que nosotros acá en Chile tenemos que hacer un esfuerzo también por explicar en qué consisten estas iniciativas internacionales y cuál es su importancia. Si al final la Agenda 2030 está pensada, por ejemplo, para países subdesarrollados que necesitan avanzar en algunas metas importantísimas en materia de salud, en materia de acceso al agua. Entonces es importante también entender el contexto en el que sea la Agenda 2030 y cuáles son los principales destinatarios de la agenda. Sí, ahora habiendo sido el asesor principal en materias internacionales del expresidente Piñera y un asesor muy cercano a él, ¿tú temes que pueden haber cambios en la política exterior? Dijiste acá, la oposición y también, si le vamos a la centro-derecha, deben estar preocupados de esta materia. ¿Hay riesgo de eso? Yo hoy no veo riesgos porque creo que en la campaña el presidente electo Kast fue claro
no está en su programa de gobierno y por lo tanto yo tiendo a pensar, o por lo menos creo que uno tiene que siempre partir de buena fe creyendo de que va a haber una política exterior de continuidad. Y yo creo sinceramente de que va a existir esa política exterior de continuidad. Ahora, ojo que este gobierno, el gobierno actual, yo creo que si bien ha sido una política exterior que a grandes rasgos ha mantenido la tradición chilena. Yo no comparto la postura de los catastrofistas que creen que acá la política exterior fue un desastre. No, pero sí han habido errores importantes. Sí han habido errores importantes y yo creo que los errores finalmente están la mayoría vinculados a gustos personales que se ha dado el presidente de la República por sobre los intereses nacionales. ¿Cuáles son los errores principales a tu juicio, Benjamín? Yo creo que ha sido cómo ha enganchado la enemistad que ha tomado con ciertas figuras internacionales, con socios estratégicos de Chile. Por ejemplo, con el presidente Trump, ¿cierto? Estados Unidos es un socio importantísimo de Chile, estratégico histórico. No había ninguna necesidad del presidente Boric de entrar en una pugna de insultos con el presidente Trump. Lo lógico es que el presidente Boric podría haber tomado una actitud mucho más retraída con respecto al tema. Nadie le está viendo, por supuesto, que tome un avión y vaya a la Casa Blanca, pero tampoco se trata de criticarlo cada vez que tiene la oportunidad. Israel, otro ejemplo, ¿cierto? Chile no tenía la necesidad de tomar el protagonismo que el presidente Boric quiso él personalmente tomar con respecto al tema. La Cancillería puede enviar notas diplomáticas, se puede tomar decisiones incluso de llamar en consultas al embajador allá. Esas son decisiones diplomáticas que se pueden tomar en su oportunidad. Pero el presidente Boric decidió tomar un protagonismo personal con respecto a estos temas y yo creo que eso fue la mayoría de las veces para darse gustos personales por sobre el interés nacional. Y yo creo que el peor error que uno puede cometer en política exterior es cuando uno deja el interés nacional de lado por una agenda personal o por ciertos principios que uno tiene ganas de defender por una cuestión muchísimo más del gustito. Ahora, donde podría haber un cambio en este nuevo gobierno es en apoyar una invasión militar por parte de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Es la frase que contestó el presidente electo en Argentina, que dice que apoya toda acción que acabe con la dictadura de Venezuela, cualquier situación, frente a la pregunta de si apoyaría una intervención militar de Estados Unidos, que ha estado en las noticias, esa posibilidad, digamos, sí, todos estos días, Benjamín. Primero, ¿tú crees que alguna vez el presidente Piñera habría hecho algo así? Jamás. No tengo ninguna duda al respecto de que el presidente Piñera jamás habría apoyado una intervención militar en otro Estado. Porque el presidente Piñera creía en dos cosas. Primero, creía en el derecho internacional. Y acá no existe ninguna justificación bajo el derecho internacional para que un Estado pueda violar la integridad territorial de otro Estado. Existen dos excepciones que permiten a un Estado poder ocupar fuerza en contra de otro. O hay una resolución del Consejo de Seguridad, que en este caso no existe, o es en ejercicio de la legítima defensa frente a un ataque armado, que en este caso tampoco existe. El derecho internacional prohíbe intervenir estados por fuerza para deponer regímenes, incluso totalitarios, incluso dictaduras. Tampoco está permitido intervenir en un estado militarmente para proteger los derechos humanos. Y la razón es muy simple, porque el principio de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política, es la base sobre la cual se construye el sistema internacional. Y yo creo que el presidente Piñera tenía un compromiso grande con el respeto por el derecho internacional. Y lo segundo es que también en la práctica una invasión militar en Venezuela sería una catástrofe. O sea, los flujos migratorios que resultarían de esa intervención militar, la pérdida de vidas humanas, los heridos, sería en la práctica un pésimo camino. Entonces, quien crea que la intervención militar es una solución al problema, yo creo que está muy equivocado, solo va a agravar la crisis. Pensemos en los ejemplos recientes que tenemos. Afganistán el 2001, mira lo que le pasó a Estados Unidos. Irak el año 2003. Entonces, ¿por qué esto sería distinto? Esto no se trata de que van a entrar tropas americanas y se va a resolver el problema y van a volver los venezolanos en torno que están en la diáspora. Eso es una fantasía. Entonces, yo creo que por razones de principios, de compromiso con el derecho y por razones prácticas también, el presidente Piñera jamás habría estado de acuerdo con esto. ¿Es un error de José Antonio Kast haber dicho esto? Yo creo que sería un error que lo apoyara. Yo no quiero calificar ahora su dicho, pero yo espero sinceramente que como presidente de la República, yo espero que nunca un presidente de la República apoye una intervención militar en otro Estado, salvo que esté justificada por las normas del derecho internacional. Y además el derecho internacional que ha protegido a Chile en controversias internacionales, de las cuales tú conoces muy bien, Benjamín. Absolutamente. Chile ha sido siempre un promotor del derecho internacional porque para nosotros nos conviene que exista un orden internacional basado en reglas que todos los Estados respeten, o si no un país como el nuestro queda totalmente desprotegido. Además que cuando uno vulnera una norma, después uno puede ser la víctima de la vulneración de dicha norma. Entonces, por ejemplo, hoy
existe tal desesperación por la situación en Venezuela que la gente dice cualquier cosa sirve, por favor solucionen el problema. Pero cuando uno está dispuesto a erosionar normas tan fundamentales como el respeto a la integridad territorial de un Estado, entonces uno puede ser la víctima de aquello. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con apoyar cosas que después une la situación contraria y no le gustaría que le hicieran en contra del Estado que la está apoyando. Exactamente, ¿cierto? que ha legitimado el método. Obvio. Hablemos de Venezuela porque uno de los, digamos, de los temas que fueron más notorios, más comentados hasta el día de hoy del gobierno del expresidente Piñera fue cuando fue a Cúcuta y se te indica a ti como el responsable de haberlo aconsejado de ir a Cúcuta, que para muchas personas o para varias personas implicó como tuvo un efecto de llamada a que los venezolanos vinieran a Chile porque los íbamos a acoger a todos. Entonces, primera pregunta, ¿qué autocrítica haces de haber aconsejado al presidente de que hiciera eso? ¿Cómo fue ese contexto? ¿Y crees que es justo decir que fue un efecto llamada y por eso hay venezolanos, esta cantidad de venezolanos en Chile? Mira, voy a partir de atrás para adelante. Primero creo que es importante despejar que acá no hay ni una sola cifra que avale que hubo un aumento en el ingreso de la migración a Chile con el viaje a Cúcuta. Hay otras políticas que uno puede criticar del gobierno anterior y el gobierno actual que tienen que ver con el ingreso de migrantes irregulares. Pero Cúcuta en esta historia no cumple un rol relevante, ¿ya? Si uno mira, de hecho, las declaraciones que hizo el presidente Piñera en Cúcuta, no hubo ningún tipo de llamado, no hubo ningún tipo de invitación. Ahora, otra pregunta distinta, y que es una pregunta válida, es una pregunta absolutamente legítima, es si como decisión de política exterior la participación del presidente Piñera era la adecuada. Ahora, esto parte con una invitación del presidente de Colombia, ¿cierto? Al presidente Piñera, y el presidente de Colombia lo invita, le dice que hay información de que los militares venezolanos van a bajar los brazos y se está organizando una operación de naturaleza humanitaria sin participación de ningún tipo de fuerzas armadas de otros países, donde nacionales venezolanos que están residiendo en Colombia van a cruzar con ayuda humanitaria por la frontera del puente en Cúcuta hacia Venezuela, y la información que se tenía era que los militares venezolanos iban a permitir que la ayuda humanitaria ingresara. Claro, iban a bajar los brazos. Exacto, para pasar de manos de civiles venezolanos en Colombia a civiles venezolanos en Venezuela. Esa era la lógica. Y esto venía con el apoyo de la OEA, del secretario general de la OEA, iba a participar el presidente de Paraguay, iba a participar el canciller de Brasil. Entonces había cierta coordinación regional en lo que estaba ocurriendo. Esto no era que fue impulsado por nosotros, ni que el presidente Piñera tomó una decisión o que yo lo aconsejé a tomar una decisión que no tenía ningún contexto, ¿cierto? Ahora, hubo voces en ese momento dentro del gobierno, voces válidas, y yo en esto hago una autocrítica, estoy feliz de hacer la autocrítica, de que era una exposición innecesaria para el presidente de la República, que Chile como Estado se podía haber hecho presente en la operación humanitaria, que podría ir el canciller, podría ir el embajador de Chile en Colombia a participar y por lo tanto hacerse partícipe. Chile podría haber enviado cajas de ayuda humanitaria para cooperar con la operación, pero dada la poca información que se tenía, sobre todo porque además nosotros estábamos confiando en la información que venía de Colombia, lo más prudente probablemente habría sido que el presidente, su figura individual como conductor de la política exterior, no hubiese él participado a título personal. Y yo creo que en eso, que fueron personas como por ejemplo la ex subsecretaria Valdivia, que levantó esta alerta en forma temprana, yo creo que probablemente habría sido el camino más prudente. Y en eso sí hago la autocrítica. Ahora, Benjamín, parte del programa del presidente electo es la expulsión de los 300.000 migrantes irregulares en Chile, muchos de ellos son venezolanos desde luego, y el tema de la migración es uno de los grandes temas internacionales, o sea, todos los países están enfrentando este problema, sea porque personas de su país quieren migrar o sea porque no quieren recibirlo en su país. ¿Es posible expulsar esa cantidad de personas en 4 años? En 4 años no, pero hay que partir. Y yo creo que yo lo que sí le reconozco al presidente electo José Antonio Kast es que tiene la voluntad de comenzar, de apurar el proceso que ha estado extremadamente lento durante el este gobierno actual. No ha tenido esa voluntad. Le ha faltado la voluntad política. Yo creo que han trabajado bien a nivel técnico. Yo creo que el director del Servicio de Migraciones, yo creo que la Cancillería, la Dirección Consular de la Cancillería, el mismo canciller, yo creo que han hecho esfuerzo. Pero para un problema de esta magnitud se requiere voluntad política presidencial. Y si el presidente no está dispuesto a poner su propio capital político para que esto funcione, entonces no se va a avanzar en esta materia. Y yo creo que José Antonio Kast sí tiene la voluntad política de avanzar en este tema. Ahora, no hay que generar expectativas que no se van a poder cumplir. O sea, expulsar a los inmigrantes irregulares de Chile la expulsión en sí misma es muy difícil. Yo creo que acá... ¿Cree que es una buena idea que se transforme en delito? ¿Cómo van a proponer tipificarlo como un delito? Tiene ventajas y desventajas. Tiene una ventaja que es, yo creo, que funciona como
una alerta para que inmigrantes irregulares no ingresen a Chile, porque es un disuasivo. Y yo creo que como disuasivo tiene su mérito. Pero cuando se convierte en un delito, también esa persona que está acusada de un delito va a tener que ser acusada frente a un juez, va a pasar a control jurisdiccional, eventualmente puede haber una apelación que corresponda frente a esa sentencia. Entonces se complejiza mucho el proceso de expulsión. Yo creo que la expulsión administrativa es donde hay que poner acá los huevos en la canasta. La expulsión administrativa es más rápida, es más eficiente y depende solamente del Poder Ejecutivo sin incorporar al Poder Judicial en esta ecuación. Entonces la tipificación del delito tiene costos asociados que pueden hacer que la expulsión sea más difícil. Entonces uno se pregunta, ok, ¿qué prefiero? ¿Generar un disuasivo para que vengan y poblar cárceles chilenas? O más bien prefiero enfocarme en cómo hacer la expulsión lo más eficiente posible. Y yo tiendo a estar en la segunda categoría. Benjamín, hablemos del piñerismo, porque como he dicho en esta entrevista, fuiste uno de sus asesores más cercanos, no solo en materia internacional, realmente tuviste una relación muy privilegiada con él, muy importante. ¿En qué está el piñerismo hoy día? Porque para algunos analistas la verdad es que claudicaron inmediatamente frente a la hegemonía republicana. Es verdad que ganaron, por supuesto, el presidente electo José Antonio Caz sacó una votación impresionante, pero bueno, al parecer Chile Vamos tampoco está diciendo nosotros entraremos al gobierno con ciertas condiciones, sino que más bien se han entregado para algunas personas de una manera en que no ha cautelado el proyecto de una centro derecha liberal y moderna, que es el proyecto del expresidente Piñera. Sí. Primero hay una distinción entre lo que fue la conducta de la centro-derecha de cara a la segunda vuelta y lo que es de ahora para adelante. Yo creo que de cara a la segunda vuelta lo que correspondía era que la centro-derecha en forma clara y contundente apoyara a José Antonio Caz, porque en la papeleta la otra opción era una candidata del Partido Comunista. Ahora, despejemos eso porque ahora ya salió electo, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿qué pasa ahora? En mi opinión, yo creo que la centro-derecha ahora se tiene que preocupar de construir su proyecto político. Yo creo que el proyecto político republicano es un proyecto político distinto. De hecho, es la razón por la cual José Antonio Caz nunca quiso ir a primaria. O sea, los mismos republicanos siempre lo definieron como un proyecto político distinto. Y yo creo que sí lo es. Son proyectos políticos distintos. Están mucho más cercanos, por supuesto, que en el proyecto político que puede tener el Frente Amplio, pero siguen siendo distintos. Y yo creo que el riesgo de entrar al gobierno como parte de la coalición del gobierno, parte formal del oficialismo, es que ese proyecto se va a diluir. Y yo creo que es un proyecto que vale la pena defender, no solamente porque fue exitoso en los dos gobiernos del expresidente Piñera, pero porque yo sinceramente creo que una centro-derecha liberal, moderna, es lo que el país necesita. Y yo creo que estos 4 años deberían servir para que aquellos que se sienten parte de esa centro-derecha liberal la construyan desde el Congreso. Y son años para dentro del Congreso, en estos 4 años, colaborar con el gobierno de José Antonio Caz, ser una mano amiga del gobierno de José Antonio Caz, pero no ser parte, no confundirse. Ya, o sea, no ser ministros, definitivamente en tu opinión. Yo creo que no ingresar como partido político. Si es que hay personas particulares que son llamadas a servir como ministros y esas personas en su calidad individual pueden aportar al gobierno, yo creo que eso está perfecto. Yo creo que el hecho de que exista un ministro que milite en un partido no es sinónimo de que ese partido pase a ser parte del oficialismo, pero no puede participar de la mesa del comité político, ¿cierto? El comité político ampliado que se hace una vez a la semana. Entonces yo creo que acá lo importante es enfocar la energía en reconstruir la centro-derecha liberal. Ese es el proyecto que tenemos que defender los que nos sentimos parte de ese grupo. Claro, y por otro lado hay personas que dicen, bueno, ya se acabó completamente, ya ahora estamos en una etapa de post-liberal y es la derecha conservadora la que ha ganado completamente la hegemonía. Tú decías, Benjamín, hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Porque también ahora cuando uno consulta, en realidad no se ven nítidamente cuáles son esas diferencias. Yo creo que hay diferencias de forma y fondo. Yo creo que hay diferencias de forma en la manera en que uno hace política. Por ejemplo, en el valor que existen los acuerdos transversales. Es en la idea de que para tú poder avanzar en políticas públicas que duren en el tiempo, que sean estables, tú necesitas acuerdos transversales, porque no puedes generar una política pública a punta de lograr un par de votos con una mayoría circunstancial, que una parte del sector político no se va a sentir parte de esa política pública y parte de la población no se va a sentir parte de la política pública. Entonces hay un valor intrínseco en el acuerdo transversal porque genera una política pública más sólida y duradera. Eso es un tema de forma que nos diferencia definitivamente. Y hay temas de fondo, por supuesto, están los temas valóricos, ¿cierto? Que yo creo que ahí sí existen diferencias, donde en la centro-derecha liberal se cree no solamente en la libertad económica, pero también en la libertad individual y que incluye la libertad en temas morales o valóricos, como a veces se llaman. Y también yo creo que en entender que el Estado es un colaborador y es un ente necesario para asegurar ciertos derechos. No significa que el Estado sea visto como un enemigo al que tenemos que reducir y el cual es una suerte de estorbo, ¿cierto? El Estado es un ente necesario
para que la sociedad pueda progresar. Y yo creo que la centro derecha liberal es un proyecto político que cree en cómo se complementan el sector privado y con el Estado para poder proveer de ciertos derechos sociales. Y yo creo que ahí existen diferencias, efectivamente, en cosas de fondo de cómo se concibe el Estado. Y fue la impronta del expresidente Piñera. Recuerdo cuando él promulgó la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, en que tú también fuiste muy importante en ese impulso, ¿no?, a que fuera un gobierno de centro derecha el que hiciera este avance histórico del matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. Eso sabemos que el sector de José Antonio Kast y él mismo están en contra de eso, ¿no? Entonces, el gobierno de emergencia ha permitido decir no nos vamos a meter en eso, pero sabemos cuáles son sus ideas y han dicho con mucha claridad que no han cambiado de opinión. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de eso? De la libertad, en este caso, de las parejas del mismo sexo de amarse, quererse y poder formar una familia. Yo creo que estos fueron tremendos logros del gobierno del presidente Piñera y la ley de matrimonio igualitario fue la última, pero también tuvimos la ley de identidad de género, sí, y también el acuerdo de vida en pareja que se inició bajo el presidente Piñera, tuvo una participación importante en la ley Zamudio, antidiscriminación. Entonces yo creo que estos son, al menos a mí, logros que me hacen sentirme tremendamente orgulloso de haber trabajado en su gobierno. Lo bueno es que estos son leyes. Y hoy en día, si uno ve la votación en el Congreso acaba durante los próximos 4 años, no existen las mayorías para poder derogar estas leyes. Entonces, independiente de lo que piense o no piense el futuro gobierno, yo creo que acá hay cierta garantía y seguridad de que tenemos estas leyes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que no van a cambiar. Ahora, tenemos que ser cuidadosos en dos sentidos. Uno, de cómo estas leyes se ejecutan, ¿cierto?, como corresponden, porque obviamente una cosa es que exista la ley y otra cosa es que la ejecución de la ley... Se las puede desvitalizar, quitándole presupuesto, por ejemplo, cambiando reglamento. Por eso, y eso es muy importante. Ahora, yo creo que el gobierno de José Antonio Kast, lo que demostró en campaña y lo que muestra en su programa también, es que no existe una intención de meterse en esos temas y que por lo tanto las cosas deberían continuar como han estado hasta el momento, porque el gobierno se va a enfocar en otros temas, ¿cierto?, la emergencia. Pero por supuesto es importante ver qué es lo que va a pasar durante los próximos 4 años. Y lo otro que yo creo que es importante es que hay que ser cuidadoso a nivel discursivo. Cuando uno tiene líderes, ¿cierto?, en los cargos más importantes del país, que tienen discursos que pueden agredir a otras personas, eso puede tener un impacto en cómo permea en la sociedad. Entonces a mí lo que no me gustaría, por ejemplo, es que Chile se convirtiera en un país más homofóbico. Bueno, la Fundación igual es alertado de riesgos, digamos. Y yo creo que es muy importante, y yo sinceramente creo que va a ser así, yo hasta ahora, yo de buena fe creo que va a ser así, pero que ojalá el gobierno también mantenga un discurso donde la diversidad es un valor para la sociedad. Y la diversidad, con el presidente Piñera esto muchas veces lo conversamos, que la diversidad no es solamente algo que se tolera o se respeta. La diversidad es algo que nos enriquece como sociedad, por lo tanto tenemos que estar contentos de que existe. Y yo creo que eso ojalá se traduzca en el nuevo gobierno y esté presente. Benjamín Salas, muchas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.